ceñidos es nuestro entendimiento de quién es Dios, de quiénes somos en Dios. Porque si hay algo donde está la guerra más fuerte, es en la mente. Ahí es donde se desarrollan las guerras más terribles en el mundo espiritual. No es en otra parte, es en la mente. En la mente donde la gente empieza a contemplar pensamientos, ya sean buenos o malos. Pero es en la mente donde el enemigo manda dardos encendidos de fuego. Así de que es en la mente donde la gente se hace películas. ¿Sí o no? Prejuicia, piensa y de todo. La Biblia dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que entender de que Cristo viene pronto. Tenemos que entender que hay una guerra espiritual, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Son los diablos los que quieren ¿qué? Impedir que cada quien haga la voluntad de Dios. Nuestra guerra no es contra los vecinos, nuestra guerra no es contra nadie. El apóstol Pablo decía: tengo enemigos adentro y afuera. ¿Por qué? Porque los demonios, esos están en cualquier lugar. El Señor los reprenda. Y esos se van a manifestar en cualquier parte, y esos van a poder usar a quien se deje usar. La Biblia dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Una de las cosas que Dios nos pide es que nosotros podamos tener el entendimiento de su palabra. Cuando usted dedica tiempo a la palabra de Dios, su vida espiritual va de aumento en aumento. Cuando usted pasa tiempo leyendo la Biblia, porque si hay algo que nos trae la fe, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos hizo estar aquí. Si no hubiera sido por alguien que nos predica, no conociéramos de Cristo. De alguna forma alguien vino, nos habló de Cristo, de alguna forma el Señor hizo para que oyéramos el mensaje de que Cristo murió y resucitó por nosotros. Alabada sea la gloria de Dios. Si la gente no nos hubiera predicado, no estuviéramos aquí. Porque se necesita que alguien le diga a uno, amén, que se arrepienta, o porque si no nos vamos a ir al infierno, para poder ¿qué? Llegar a los pies de Cristo Jesús. Miramos que Jesucristo llamó a los 12, y esos 12 hicieron más discípulos, y los otros hicieron más discípulos y más discípulos y más discípulos. Los 12 tuvieron el privilegio de que Jesucristo los llamara personalmente, pero los demás fueron llamados conforme los discípulos se iban ¿qué? Haciendo. Raro usted va a encontrar una persona que diga que se le apareció Cristo en el cuarto y que le dijo que iba a entrar a su corazón. Rara vez, porque siempre alguien te tiene que predicar el evangelio. Podemos tener sueños de Dios, pero de eso a nacer de nuevo es una distancia bastante grande. Podemos tener experiencias con Dios, pero eso a nacer de nuevo es bastante distancia. ¿Por qué? Porque se necesita que el evangelio llegue para que alguien pueda abrir el corazón. La Biblia dice: por tanto, cíñete los lomos. Y la gente dirá: ¿dónde están los lomos? Dice: los lomos del entendimiento. Necesitamos entender en dónde está nuestra vida espiritual, en qué posición estamos, a dónde queremos llegar, hasta dónde queremos avanzar. Se necesita entender dónde queremos pasar la eternidad para poder hacer las cosas que Dios nos manda que hagamos. Se necesita tener nosotros la firmeza para poder decir: tengo la determinación de llegar y avanzar hasta donde Dios tiene los planes para mi vida, para mi casa, para mi familia. Tengo la determinación de poder pelear la buena batalla de la fe. Miren lo que dice la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ¿qué? Ignorancia. Yo no sé los deseos que usted tenía antes. Yo antes escuchaba música del diablo y pues no hacía tantas cosas así tan
pero tampoco era un pan en dulce. Eso dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías. Antes alguien se deleitaba en algo, ¿sí o no? Hay cosas que no decimos, no porque no se puedan decir, simplemente no las decimos porque después hay tanta gente tan religiosa que en lugar de ver tu testimonio, lo primero que dicen, ¿sí o no? No se enfocan en que Dios ya te cambió, sino que, y mira lo que hacía. O sea, no se enfocan ni siquiera en lo que Dios hizo, sino que, ¿a poco eso hacía? ¿Sí o no? Por eso hay cosas que mejor entre Dios y uno. Porque a veces, aunque tú quieras ayudar a la gente dice, ¡ah! ¿Sí o no? Te miran como si fueras un bicho raro, como si ellos nacieron en una cajita de cristal y con ángeles alrededor. Algunos tenían diferentes clases de cosas que se deleitaban, que delante del Señor eran desagradables. Algunos miraban pornografía, otros las drogas, el alcohol, diferentes cosas. La Biblia dice, como hijos obedientes, o sea, habla de los hijos que son ¿qué? Obedientes. Dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías, cuando estabais en la ignorancia. Otra gente quizás no le hacía ni a la droga ni a la pornografía, pero le gustaba tener una y otra, o otro y otro. O sea, pues se me entiende, ¿verdad? Entonces dice: no vuelvas a hacer todo lo que hacías antes, porque no conviene. No es conveniente. Hay gente que se masturbaba y no es conveniente en el reino. Me llamaron a mí para una liberación de alguien que sentía que se estaba muriendo, que la perseguía un demonio. Y suele pasar de que lo que pasó es de que por 5 años ella ministraba estando masturbándose. Y Dios vino y permitió que un demonio de muerte le empezara a perseguir para que ella se arrepintiera y soltara el pecado que hacía. Porque pues el estar en el altar es santo, y uno debe de mantenerse bien delante de Dios, porque no podemos estar en dos aguas. No puedes estar en la santidad y estar en el pecado. No se puede. No se puede estar en dos sentires, porque realmente hay una guerra espiritual. El ministrar, la gente dice: ay, qué bonito, pero te tienes que mantener en santidad, tienes que mantenerte recto con Dios, porque si no, la misma unción que tú tienes te va a caer encima. La misma unción que Dios te pone te cae encima. Y el enemigo no anda jugando. Una puerta abierta que tú tienes es la puerta cabal para meterse y hacer lo que tiene que hacer. Por eso la palabra del Señor dice: como hijos obedientes, no vuelvas atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo que te gustaba va a regresar, para ver si le vas a entrar otra vez o ya no. Y eso no crea que solamente va a ser un momento, puede ser de aquí a 3 años, de aquí a 5 años, cualquier momento. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe de dónde salimos, sabe lo que nos gustaba o de qué pata cojeábamos. Por eso es de que nosotros no podemos estar descuidados, porque si hay algo que nos mantiene fuertes y que nos refrena, es una relación fuerte con Cristo Jesús, una relación tan pegadita, tan estrecha, que Dios, amén, te guarda y te libra de pecar. Yo no creo en la doctrina que la gente hace lo que quiere y después se arrepiente y hace. Yo no creo en eso. Yo creo que quizás puedes fallar porque se te chispoteó, te enojaste, porque quien no peca, pero una cosa es pecar por la humanidad, que en tu carácter o así, y otra cosa es estar en pecado de otras cosas. Pero no creo en una persona que
se emborrachó hasta las chanclas, después pide perdón y sigue ministrando. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Porque Dios es ¿qué? Santo. Ya después le cuento un testimonio. Pero la Biblia dice, me acuerda ya que la Biblia dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda ¿qué? Vuestra manera de vivir. O sea, cuando la gente te mire y cuando la gente ¿qué? No te mire. Porque cuando te miran, pues tú tienes el cuidado, pero cuando no te miran, ahí es donde se mira quién eres. ¿Sí o no? Lo que hacemos en nuestra habitación, lo que hacemos en nuestra recámara secreta. Por eso el Señor Jesús dijo que el que ora en lo secreto será honrado en lo público. Lo mismo, si tú en tu recámara secreta haces cosas malas, tarde o temprano te pasan la cuenta. Tarde o temprano te llega el cobro, porque así pasa. Entonces Dios dice, sed santo en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. Nuestro pensamiento, nuestro corazón, todas las cosas necesitamos entregárselas ¿a quién? A Dios. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no mira de qué nacionalidad eres, de qué color eres, de qué altura eres, qué apellido tienes. Dios no mira eso. Dios no hace acepción de personas. Puede ser la persona más educada que quieras o la persona que tenga menos educación, pero Dios no juzga por eso. Dios juzga por nuestras acciones, por lo que nosotros hacemos. Y entre más tú conoces la palabra de Dios, tienes más compromiso para con Dios. Si usted no lo sabía, y si usted me dice, ay, no voy a leer la Biblia, entonces no puedes hacer nada, porque si no hay Biblia no hay fe. Dice que el que conoce más se le va a demandar más. Más conocimiento, más se demanda. Jesucristo dijo, ustedes no tuvieran pecado si yo no hubiera venido y les hubiera predicado. ¿Sí o no? ¿Cuántos han leído ese pasaje? Pero ya cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta por pecado. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿qué? Nos cuenta por pecado. La Biblia dice que si invocamos al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo. Todo el tiempo necesitamos estar ¿qué? Bien delante de Dios. Y para poder estar bien necesitamos tener crucificado al viejo hombre, porque ese a cada ratito se quiere revelar, ¿sí o no? Él no es como el Señor Jesús. El Señor Jesús le decían, bájate de la cruz, y él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno está crucificado con Cristo y como que ¿sí o no? Pero con el poder de Dios todo se puede. La palabra del Señor dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Qué bueno si alguien tuvo padres cristianos que los criaron en el camino, pero no todos tuvimos eso. Pero muchas veces lo que nos dieron nuestros padres fueron cosas ¿qué?
que no agradaban a Dios. Algunas personas le dieron brujería, otras le dieron tantas cosas, amén. Pero Cristo viene y ¿qué? Nos compra a precio de sangre. Dice, sino que con la sangre preciosa de Cristo, Él nos compró un cordero sin mancha y sin contaminación, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Ahora sí podemos sentir al Espíritu Santo, porque ya no nos miran a nosotros, miran a Cristo Jesús en nosotros. Póngase de pie.